Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos un proyecto sencillo que espero que te resulte práctico para cuando vas de paseo. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. No sé tú, pero yo cuando voy de paseo siempre me gusta llevar una botellita de agua. Así que hoy vamos a hacer una especie de bolso, fundita, que puedas llevar colgada con esa botella de agua para que te sea cómodo y práctico. Vas a encontrar más detalles sobre este tutorial en la casilla de información del vídeo en un enlace a nuestro blog. Te dejo ahí también enlazados otros vídeos que creo que te pueden gustar. Vamos ya, manos a la tela. Este es el proyecto que vamos a coser hoy. Un práctico portabotellas que nos permite llevar nuestra botellita de agua cuando salimos de paseo. Vamos a necesitar los siguientes materiales: telas de popelín 100% de algodón, enseguida te digo las medidas, un poco de guata termoadhesiva, que puede ser una guata normal o puedes usar una guata termoaislante para conservar la temperatura del agua. Usaremos alfileres, pincitas, una cinta de espiga, esta tiene 2,5 centímetros de ancho y necesitamos alrededor de 1,20 m o 1,40 m. Si no tienes esta cinta de espiga, también puedes hacer una cinta con la propia tela. Unos 50 centímetros de cordón, un marcador, una regla, aguja universal del número 9014 e hilo 100% de poliéster. Este es de Gutermann. Cortaremos dos piezas de tela de 14 x 46, una para el forro y otra para el exterior. Otra pieza de 26 x 16 y dos piezas más para hacer las trabillas. Estas miden 6 x 8. La pieza de guata mide 44 x 12. Comenzamos pegando la guata a la tela exterior. La centramos bien dejando 1 centímetro de margen por cada lado y aplicamos calor con la plancha. Doblamos la pieza a la mitad y marcamos. Tomamos la pieza del forro, la doblamos a la mitad, enfrentando los derechos y marcamos con la plancha. Ya que estamos en la plancha, formamos las trabillas. Doblamos a la mitad, marcamos y luego volvemos a doblar como estás viendo en la imagen. Tomamos la pieza del cierre superior y hacemos igual, derecho con derecho y marcamos. En la pieza exterior marcamos un cuadrado de 2 x 2 en las esquinas. Estamos midiendo sobre la guata. En la máquina cosemos por aquí y por aquí, pegando la aguja a la capa de guata. Las trabillas las cosemos a un lado y a otro. Y la pieza del forro la vamos a coser por ambos lados largos, dejando una abertura de unos 8 centímetros aproximadamente para girar luego toda la pieza del derecho. Por último, la pieza del cierre la doblamos de esta manera y marcamos desde el centro 2 centímetros a cada lado. Cosemos por aquí dejando esa parte central de 4 centímetros sin coser. Vamos con todas las piezas a la máquina. En la máquina utilizamos una puntada de 2,5 milímetros. Una vez hemos cosido el forro y el exterior, recortamos esos cuadrados que habíamos dibujado en la base de la parte del exterior. Y vamos a dibujar los mismos cuadrados también en el forro. Medimos ese cuadrado de 2 x 2 a partir de la costura que hemos hecho. He marcado la costura en negro y ahora dibujamos ese cuadrado. Preparamos las esquinas de las dos piezas y las cosemos en la máquina. Aquí tenemos las esquinas ya cosidas, el forro lo dejamos del revés y la parte exterior la giramos del derecho. Tomamos las trabillas, las doblamos a la mitad y las vamos a coser justo aquí al filo, alineadas con cada una de las costuras. Vamos a dar unas puntadas como a medio centímetro del borde, sencillamente para sujetar las trabillas en su sitio mientras seguimos cosiendo. Tomamos ahora la pieza del cierre superior, hemos planchado las costuras abiertas
Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la máquina y pasar un pespunte a cada uno de los lados del margen de costura. Aquí tenemos ya ese pespunte y ahora doblamos la pieza a la mitad y pasamos con la máquina a 2 centímetros de este borde, todo alrededor. Utilizo una guía magnética para mantener el margen de costura exacto a 2 centímetros. Aquí tenemos el cierre superior ya acabado y vamos ahora a meterlo por la parte exterior. La costura la vamos a colocar en el centro. Las trabillas van hacia adentro y la parte esta de aquí totalmente alineada. Tomamos ahora la parte exterior y la colocamos derecho con derecho. Casamos las costuras de los costados a un lado y a otro y a partir de ahí colocamos pincitas o alfileres en toda la zona superior. Vamos a la máquina y cosemos todo alrededor con un margen de costura de 1 centímetro. Ya lo tenemos aquí cosido y ahora por la abertura que tenemos en el forro lo giramos del derecho. Colocamos unos alfileres en esta apertura y la cerramos a máquina. Si quieres que esta costura no se vea, también puedes coserla a mano con una puntada escondida. Tenemos un tutorial de puntada escondida en este mismo canal. Metemos también esta parte hacia adentro y pasamos un pespunte por toda la zona superior, aproximadamente a 1 centímetro del borde de la tela. Usamos una puntada recta de 3 milímetros. Te recuerdo que en la casilla de información del vídeo te dejo enlaces a todos estos materiales. Ya lo tenemos aquí cosido y vamos ahora a colocar el cordón. He puesto un poco de cinta de celo en las puntas para que se pueda pasar bien por aquí y para que podamos colocar también la tanca sin ningún problema. Con 50 centímetros de cordón tendrás suficiente. Colocamos un extremo en cada uno de los orificios y hacemos un nudo al final. Quitamos la cinta adhesiva, cortamos del tamaño que queramos y deshilachamos. Vamos ahora a formar el asa. Tomamos la cinta de espiga, hacemos un primer doblez en un extremo de 1 centímetro aproximadamente, un segundo doblez y luego un tercer doblez que nos deja aquí unos 2 centímetros. Vamos a la máquina y cosemos por aquí. Y en el otro extremo hacemos igual. Tenemos una anilla que hace las veces de mosquetón, introducimos el asa y luego la trabilla. Y ya tenemos nuestro bolsito listo. A partir de ahora no salgo sin mi bolsito para la botella del agua. Espero que te haya gustado esta propuesta y si es así, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales para que llegue a mucha más gente. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok y también en Telegram con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.